Buenas tardes, nos da muchísimo gusto saludarte. Estamos en Crisol Ciudadano este día 25 de noviembre conmemorando la eliminación de la violencia contra la mujer a nivel internacional. Vamos a hablar de distintas violencias, la violencia feminicida, la violencia vicaria, la violencia comunitaria, la violencia psicológica, con una sobreviviente de feminicidio, quien es Becky Díaz, y nos va a platicar, como digo yo, de sus victorias. Y yo misma, mi nombre es Yara Olivia Vergara Bustamante, que fui víctima también de violencia comunitaria y violencia política. De eso y más platicamos en Crisol Ciudadano. Bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a Crisol Ciudadano, gracias por invitarme a este espacio. Son pocos los espacios donde se pueden hablar de varias situaciones, ¿no? Y creo que este espacio es uno de ellos y pues muchísimas gracias por la invitación y aquí andamos, ahora sí que lo que gusten, aquí andamos de este lado. Muchísimas gracias. Ok, bueno, pues prácticamente el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Niñas, lo voy a poner tantito en contexto y en qué se relaciona con lo que yo hago. Yo considero que nace a partir de 3 feminicidios. ¿Cuáles son estos 3 feminicidios? Los feminicidios de las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal, que estaban pues en República Dominicana, eran activistas bastante activas, por decirlo. Entonces, eran violentadas, ¿no? Fueron violentadas en sus derechos, fueron perseguidas, fueron agredidas y fueron encarceladas, sus esposos fueron encarcelados. Y a raíz de esta situación, pues el dictador que estaba atrás de ellas, o sea, persiguiéndolas, pues acosaba a una de ellas, ¿no? Porque le agradaba a una de ellas y muchas veces la invitaba como que a salir, como que a tratar de coquetear con ella o platicar, y ella pues lo rechazaba rotundamente, ¿no? A ella no le gustaba su dictadura y no le gustaba tampoco él. Entonces, pues este sujeto se sintió vulnerada su masculinidad o no sé, y pues este sujeto procedió a mandar a asesinarla, asesinó a ella y a sus 3 hermanas. Por eso yo lo digo, porque que fue un triple feminicidio, y a raíz de ese triple feminicidio se da pues esta situación de conmemorar el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, que esto fue en 1960. En 1961 se empiezan a dar pues algunas se empiezan a dar algunas convenciones feministas, por ejemplo, para que de ahí fuera dándose como, que al año fue donde asesinan al dictador, y es hasta los 80s donde se empiezan a dar algunas convenciones y se sugiere que el día 25 de noviembre sea un día de lucha de las mujeres que luchan prácticamente. Se da esta situación y la ONU lo restablece en 1991, lo restablece la ONU y establece el día 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y las Niñas, ¿no? Entonces, esto se relaciona con la lucha que hemos seguido llevando muchas mujeres, ¿no? Desde ya poder votar, desde el uso de anticonceptivos, desde el poder decidir sobre nuestras cuerpos, del cómo nosotras empezamos a tomar parte también en algunas situaciones de poder, ajá, en donde ya se empieza
a tomar en cuenta las mujeres, ya no nos están viendo como objetos. Bueno, que todavía tenemos pues algunas situaciones de cosificación actualmente, pero creo que la lucha de nosotras, de todas las mujeres, porque conmigo, a mi lado y de manera horizontal, pues van mujeres que están luchando a diario, mujeres que luchan en su duelo por algunas situaciones que tienen en su vida cotidiana, todas las mujeres que trabajamos, todas las compañeras que están en áreas donde no se les remunera económicamente su trabajo, como en el caso de las trabajadoras del hogar, todas las mujeres que luchamos a diario. Creo que ese día es el día de nuestra lucha, de nuestra resistencia y obviamente pues de todo, de hacer visible que pues sobrevivimos algunas, que desgraciadamente nos toca ver de frente o estar a un hilo de morir, ¿no? Porque pues bien yo pudiera decirles que ya hubiera cumplido 8 años de haber fallecido el 8 de junio del 2015, el día que se da pues esta agresión hacia mi persona. Como bien lo decía la compañera Yara, pues yo me asumo sobreviviente de feminicidio, sobreviviente de abuso narcisista y psicópata, porque esta entidad, esta persona, pues mostraba ciertas características que lo hacen parte de la tríada oscura, pero yo en su momento no lo quise ver, o sea, lo veía y no lo veía porque se manifestaba primero en una violencia psicológica, manipulación, triangulación, bastante gaslighting, hacía mucho ghosting, de repente venía, luego se iba, entonces sí, fui víctima de esas agresiones, agresión psicológica, económica, patrimonial, viví abuso sexual de diferentes tipos en esa relación, una violencia, ¿cómo les diré? Pues una violencia que se estaba normalizando, ¿no? Por parte de la familia de esta entidad. Esta entidad es, pues es misógino, es machista, y por ende también la familia, ¿no? La familia es criminógena porque genera gente violenta, ¿no? Sus primos, sus familiares son violentos, ¿no? Violentan a sus madres, violentan a sus parejas y lo vi, ¿no? De lo poco que pude conocerlos, ubicarlos, la verdad es que pues toda esa familia es criminógena, forma delincuentes, forma violentadores, ¿no? Entonces, ahora que estoy ya después de tiempo, lo puedo ver, lo puedo distinguir, pero la verdad es que fue una situación muy complicada. La verdad me costó mucho trabajo sobre salir, me costó trabajo, o sea, decirlo se dice fácil, ¿no? Porque muchas veces te dicen, échale ganas, tú puedes, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo haces, no? ¿Cómo doy un paso detrás del otro? ¿Cómo no siento esta ansiedad de verle, aunque me violentó? ¿Cómo le hago porque me quedé sin dinero, sin casa? ¿Cómo vuelvo otra vez, no? Yo perdí en esa relación, perdí tiempo, perdí salud, perdí dinero, perdí mi casa, perdí amistades, me quedé sola porque te aíslan. La verdad empecé de cero, de cero, porque no les voy a negar, él era una persona muy manipuladora y como cuidaba su imagen ante las demás personas, era pues carismático con los demás. Entonces, al momento de yo hablar y yo decir, él me violentó, él me mandó en coma, él hizo que yo tuviera que pasara yo un año en rehabilitación física para poder caminar, para poder hablar bien, para poder comer sola y vestirme sola. Hasta el año yo pude trabajar. Hasta el año yo iba con anemia y empecé a llevar mis currículum porque yo no tenía nada. Económicamente yo dependía de mi familia y la verdad yo ya me sentía un poco incómoda porque yo tengo pues sí, yo tengo
mucho esto de trabajar por mí, ¿no? Y por lo que yo necesito, ¿no? Me gusta cubrir mis necesidades. Entonces, la verdad, gracias a la familia, gracias a compañeras feministas que se empezaron a acercar, la verdad, para mí el feminismo me salvó en muchas extensiones de la palabra, lo puedo decir. El feminismo es mi forma de vida ahora. Sí. Ah, ok, ok. Bueno, una de las razones por las que se empezó esto y que yo empecé esto es porque yo también fui agredida, pero de manera comunitaria, como dice Becky, por una familia criminógena. ¿Estoy bien? Criminógena, Ujú. como lo dices, que no es una violencia normal. Y también sufrí violencia política. Eso es lo que sufrieron, si mal no recuerdo, las hermanas Mirabal y supongo que también tú, Becky. Claro, sí, claro que sí. Sí, es que se viven muchas violencias. Yo creo que este 25 de noviembre habría que hablar más de ese tipo de violencias, ¿no? Para que más compañeras, más chicas, más mujeres puedan distinguir o podamos distinguir cada una de estas violencias, ¿no? Porque la verdad es que lo que no se nombra no existe. Entonces, si no se nombra, pues, o sea, queda como en el limbo, no sé, y pues no queda sentado, ¿no? Esta parte. Entonces yo creo que es importante hacer visible que gracias a las revoluciones que se han dado, gracias a una revolución, tenemos una pastilla anticonceptiva. Gracias a una revolución, votamos. Gracias a una revolución, tenemos el derecho a expresarnos, ¿no? Gracias a una revolución podemos entrar a las universidades las mujeres. Gracias a una revolución tenemos derechos reproductivos, todos estos derechos, ¿no? Que hemos estado viniendo dando. Entonces creo que es importante hacer hincapié en eso, que muchos de los derechos que ahora gozamos nosotras es incluso gracias a la iniciativa de otras mujeres que son nuestras ancestras, gracias a ellas que tenemos estos derechos o gozamos de estos derechos, ¿no? Y que todavía falta muchísimo, que en nuestro país falta muchísimo, muchísimo por hacer visible, por reformar, por cambiar, por hacerlo en base a una perspectiva de género. O sea, creo que es importantísimo hacerlo visible. No podemos dejar algo así nada más, dejarlo y que ahí quede. No, creo que es importante tomarlo, analizarlo, retroalimentarse y avanzar en este contexto, ¿no? Entonces, pues creo que la violencia política, la violencia vicaria, en varios casos que han estado ocurriendo, que son como invisibles, ¿no? La violencia cibernética, la violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, o sea, de las pocas que se mencionan, ¿no? Entonces creo que es importante hacerlo ver la violencia feminicida, la desaparición forzada de mujeres. La verdad, la desaparición a veces es el preámbulo de feminicidios. Entonces, el feminicidio como violencia extrema, como una de las violencias más extremas que más lacera, porque estamos hablando de exterminio de mujeres. Estamos hablando de 10, de 11 mujeres al día asesinadas en nuestro país. Estamos hablando de que, pues prácticamente cada medio año o 3 partes del año estarían asesinando a una cantidad equivalente a llenar el Zócalo de la Ciudad de México o hasta más. Entonces, creo que es importante, ¿no? Hacer visible esto. Creo que es importante hablarlo y no solo como cifras, sino como un análisis, como una cuestión de reflexión también para compañeras y los compañeros, ¿no? Que precisamente la mayor parte de estos feminicidios vienen de hombres, exparejas, parejas, algunas veces
viene de gente conocida, sobre todo en el caso de los feminicidios infantiles en niñas, son vecinos, son tíos, son gente cercana a las víctimas, ¿no? Y entonces ahí viene otro proceso, ¿no? Otra ruta de justicia por llegar a la justicia, algo tan doloroso para las madres. Y que es sumamente fuerte, o sea, de verdad, el que te revictimicen, que te tienen horas ahí en las MPs para hacerte un estudio, no hay hay una deuda forense ahí, porque a veces no hay médico legista, no hay criminalistas para tomar muestras, no hay biólogos forenses, no tienen al personal o no tienen el instrumental necesario para poder ejecutar pues sí, una toma de un material probatorio, ¿no? Se contamina el área de los hechos, se quiere dar carpetazo diciendo que las víctimas se suicidan, haciendo responsable a las víctimas de sus propias, de las propias formas en las que son asesinadas. Somos basurizadas. O sea, nos dejan tiradas en vía pública, nos lanzan, nos avientan, o sea, esa es basurización, eso es literal, es cosificación. Nuestros cuerpos están siendo vandalizados cuando se nos toma fotografías, cuando se difunden las fotografías de cómo morimos y el morbo que se alimenta en ello, ¿no? El amarillismo en algunos medios de comunicación también, ¿no? Entonces, creo que sí es importante mencionar esa parte. ¿Cómo ves, Yara? Sí, tú hablabas acerca de la gente y de las familias crimigenias, como le llamas, que fue el caso de la violencia que sufrí yo aquí por la gente esta, porque el fulano que me robaban agua, que fulano es de otro partido político en el que yo estaba de simpatizante. Sin embargo, fíjate que a lo largo de eso, porque obviamente traigo un proceso también de terapia, te das cuenta que sus valores, que sus, que sus valores no son los valores nuestros, porque yo decía, ¿por qué lo hacen? ¿Qué es la pregunta que te haces generalmente como víctima? ¿Por qué lo hacen? No entiendo. Muy sencillo, porque sus valores son distintos. La gente normal tenemos los valores de honestidad, de rectitud, de respeto a la vida de los demás, a la casa de los demás, y ellos no. Ellos a veces me molestan por molestar, agreden por agredir. Y además me decía, fíjate que una psicóloga del Ministerio Público, y qué triste, es la forma en que se comunican esas familias o esas tribus o esos clanes, agrediendo a personas vulnerables. Y eso es muy importante que lo retomemos como sociedad, porque muchas veces padres y madres que en la infancia de esas, al crear esas personas, no tomaron responsabilidad, cuando están adultos no lo soportan porque ellos son a los primeros que violentan y entonces vienen los adultos violentados. Pero tienen que darse cuenta que son lo mismo que generan. De alguna manera, si hacemos un llamado a las autoridades y que se está haciendo por parte de la ONU, por parte de la Secretaría de las Mujeres, estos libritos donde se dicen cómo es la violencia, qué es lo que es violencia, porque muchas veces normalizamos, es que si me pega me quiere, tengo que tener relaciones aunque yo no quiera y me fuerce, porque es que es mi marido, ya nos casamos. Y lo que se debe normalizar es el respeto a uno mismo y el respeto en las casas. Ajá. O sea, no puedes, algo que me decía una persona y se me quedó muy grabado, un delincuente no es una persona normal. Un delincuente no es un niño, porque muchas veces son niños, son adolescentes, ya son agresores y son violentadores, y eso es delincuencia. Y se debe decir como es, con todas sus letras, para que empecemos por ahí. Claro, claro. Sí, desgraciadamente
las familias son detonadores en varias ocasiones. La educación es muy importante desde casa. Las familias son un factor muy importante porque en la infancia de los 7 a los 14 años, lo que vives es lo que va a empezar a determinar muchas veces la forma en la que te vas a conducir como cuando eres adulto o Y de adulta. los 3 a los, Entonces, digo, de los 0 a los de 3, los ¿no? Sobre todo. eh, hasta donde tengo entendido es de los 7 a los 14 años, Ah, que es ajá. la parte como más consciente. Esa proporción de tiempo es lo que va a formar prácticamente la personalidad que vas a llevar de adulto, porque es una situación consciente, estás más consciente. Ahí se aprende toda la parte de los valores, ahí se aprende la parte del mentir, el distinguir entre algo que es positivo, negativo, el uso de la manipulación también se aprende en esas edades. Entonces, por eso yo te decía, ¿no? Se le llama familias criminógenas porque son formadoras de violentadores. Ajá, o sea, la Exactamente. misma familia la gestó, la familia lo gesta, incluso cuando llevan un proceso, te das cuenta porque los defienden, tratan de defenderlos a como de lugar, intimidando a veces a las mismas víctimas, haciendo acuerdos, tratando de evitar que las denuncias sigan, tratando de quitar las denuncias, a modo de intimidación, coerción, chantaje económico, chantaje, no sé, de alguna forma. Entonces, ahí te das cuenta que ellos son los formadores de este tipo de entidades, de este tipo de personas. Por eso te decía, son familias criminógenas, porque en ellas se gestan este tipo de personas, ¿no? De delincuentes, como lo mencionas, violentadores. Entonces, y lo siguen fomentando y lo siguen sustentando, o sea, los amparan, tratan de tener todos los privilegios que tiene el pacto patriarcal, sobre todo. Acuérdate que el sistema judicial también, pues son hombres quienes están detrás de esto. Entonces, al tener un sistema patriarcal opresor, pues obviamente entre ellos tienen un pacto patriarcal. Entonces, por eso es que se trata de invalidar a las víctimas, se les cuestiona para que traten de retractarse y puedan retirar la denuncia. Entonces, eso pues es la verdad, para ellos es mejor porque nada más los casos los archivan, los ponen uno sobre otro y no hay solución. Entonces, ahí es donde tenemos este resultado: nula empatía, nada de perspectiva de género, diligencias mal llevadas, deudas forenses. ¿Qué es una deuda forense o una deuda en criminalística? Pues que no se están llevando bien la diligencia, la cadena de custodia, no se está llevando bien el proceso del estudio, del checar el material probatorio. Entonces, desde ahí estamos mal, ¿no? O sea, todos los procesos son tardados y todo porque, o no sé si las fiscalías están rebasadas y aparte porque tienen gente que no debería de estar ahí, gente que no tiene empatía, gente que no tiene la preparación o gente que le falta experiencia. Entonces, y amparan a personas así. Entonces, desde ahí es la corrupción, ¿no? Desde esa parte en donde pues se trata de invalidar a toda costa y ya, ¿no? Ya se suicidó, bye, se ahogó, broncoaspiración, ahí quedó. Entonces, bueno, ok, se broncoaspiró. ¿Y qué hace hasta Morelos, no? El cuerpo. Entonces, es a donde comento, ¿no? Esa parte. Si la familia tiene cosas negativas, es como cuando te traen una canasta y te dicen, mira, te voy a regalar esta canasta. Y si la canasta trae cosas negativas te saben dar. Porque para ellos la percepción, su realidad es así. La realidad de esas personas es que como han resuelto todo con violencia, intimidando, lo siguen reproduciendo, porque Y así les más, enseñaron. y más de eso, que se victimizan, ay, es que yo lo hice, Ajá, pobrecito. No, es como el sí, tipejo que me violentó.
Quería así como que borrón y cuenta nueva pasar y saludarme. Y ese es un foco rojo muy importante. O sea, como dice Becky, no son gente empática. No son gente empática para nada. Y uno, No. si vas a pedir un perdón, pídelo bien, porque el perdón tiene varios pasos. Es, ok, reconozco que cometí un error, restauro, que eso no lo hacen, y, y mi promesa de que ya no lo vuelvo a hacer. Yo leí una vez a Marta de Baile, que es una locutora, yo creo que muy conocida, y ella dice, mejor que cada quien se quede con su lección. Y a mí me parece que es lo correcto, porque estas gentes, más que ser familia de sangre primigenia, como dice Becky, que son gestadores de familia, también lo hacen a través de la religión. A mí me llamó muchísimo la atención esto. Entonces, generalmente su envidia, su falta de dignidad propia y sus valores, que son abuso, robo, mentira, chantaje, chisme, manipulación, y que sinceramente son tierra seca, tierra de nadie. A la marcha, quienes gusten acompañarnos a la marcha el día 25 de noviembre, vamos a estar ahí con ustedes, compañeras activistas, compañeras feministas, víctimas de feminicidio, víctimas de diferentes violencias, ahí vamos a estar, y que esta lucha es de todas, de nosotras, y que pues ahí vamos a estar, y que lo que necesiten, pues ahí vamos a estar de manera sorora, ¿no? Y pues agradeciendo este espacio. Muchísimas gracias, espero que se encuentren bien, espero que la violencia no nos alcance y que honestamente creo que no necesitas que tener que te asesinen a alguien de tu vida como para agarrar o que te caiga el 20 de que nos están matando a diario y que no te quita nada más que un minuto compartir alguna ficha de desaparición, compartir alguna lucha de alguna víctima de feminicidio. Háganos visibles, compañeras, háganos visibles porque no sabemos si en algún momento la próxima puede ser tú. Desgraciadamente, no tenemos garantizado nada, ¿no? Entonces, vamos a cuidarnos entre todas y hacer visibles, acompañar a más compañeras. Creo que es una cuestión social. Esto de la violencia feminicida es una pandemia. Entonces tenemos que erradicarla, tenemos que estar todas unidas, compañeras. Es eso. Okay. Esto es Crisol Ciudadano. Muchísimas gracias a todas por existir. Muchísimas gracias porque estamos orgullosas de ser mujer. Hasta la próxima. Bye.